Bueno, un saludo muy especial. Hoy estoy con una persona a quien conocí en Medellín, en la Universidad Nacional. Desde el día que lo conocí dije, este señor tiene que estar en el suroeste y en la urbanización Naranjales de Cauca Viejo. León Morales Soto, bienvenido y me siento muy emocionado de poder hablar contigo de árboles, que es una de las cosas que me apasiona. Vamos a hablar acá del bosque seco tropical. Muy bien, muchas gracias también, muchas saludos para todos y bueno, esperemos que lo que vamos a conversar sea muy afín a todos. Sí, Estamos en un tema que nos apasiona a los dos y sí. a muchas otras personas adicionales, que son los árboles. Bueno, León, lo primero es para que todos sepan qué es el bosque seco tropical y cuántos bosques hay en Colombia, qué tipos de bosques. Bueno, de acuerdo a los sistemas de clasificación de las zonas de vida, de los 0 a los 1000 metros se habla de la franja tropical. Esa franja tropical, dependiendo de la humedad, va dando ecosistemas diferentes o va generando ecosistemas diferentes. Entonces podríamos ir desde el extremo, desde los desiertos, ir pasando, llegar al bosque muy seco tropical, al bosque seco, al bosque húmedo, muy húmedo y pluvial tropical. Todos están en esa misma franja de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero el bosque seco tropical tiene unas características muy especiales, muy de él, y que quisiéramos que se resaltaran debido precisamente a su importancia. Para que un bosque se pueda considerar como tal, es necesario que haya una cantidad de árboles considerables y que estén muy juntos unos de otros y formen lo que forestalmente llamamos un dosel o un techo, y que realmente las ramas, las hojas, todo se entrelace y formen como un tapete continuo verde. Seguramente bajo condiciones ya de un bosque más avanzado, no solamente estará el dosel superior, sino doseles intermedios y un dosel bajo, que es lo que llamamos normalmente sotobosque. Eso es fundamental para esto. La biotemperatura es muy importante también. La biotemperatura de un bosque de estos, y para Colombia se estima más o menos en 26,5 grados centígrados promedia al año. Y la precipitación, que es una de las cosas claves, precisamente por eso se llama seco, es que hay digamos, una poca disponibilidad de agua, está más o menos entre 700 y 2000 milímetros al año. Bueno, yo los quiero interrumpir un poquito para contarles que León y Teresita, los dos son ingenieros forestales. Teresita ahora está encarretada con los árboles, con los palmas y los pájaros, o sea, es ornitóloga. Entonces aquí estamos hablando es con una verdadera autoridad en el bosque seco tropical. Desgraciadamente Teresita no pudo venir, pero los libros sí se los vamos a mostrar. Adelante, León. Bueno, muchas gracias. Sí, continuando ahí con las especificaciones o las características más bien de un bosque seco tropical, él tiene que tener varios meses, como decía, de sequía normalmente intensa que se alterna con los periodos de lluvia. Para el caso de Colombia se reconocen como tres tipos de bosque seco tropical, cada uno como con sus especificidades. Están los bosques secos del Caribe, muy afectados, sobre todo por la ganadería. Están sobre suelos relativamente ricos y bueno, con unas condiciones de temperatura y de falta de humedad muy alta. Son unos bosques con algún nivel pues, de dificultad grande, como decíamos ahora. Están también los bosques secos o enclaves secos de las cuencas del río Magdalena y Cauca, sobre todo las cuencas medias de ambos ríos. En esa del río Cauca cabe perfectamente, o ahí está asentada precisamente esta parcelación y todo lo que tiene que ver con esta zona del sur, del occidente de Antioquia, ¿cierto? Son suelos bastante ricos en general o fértiles y tienen normalmente dos periodos de lluvia al año, alternando con las épocas de verano. Y el otro tipo de bosque secotropical está en la Orinoquía, con una condición distinta porque son suelos que tienen buena precipitación,
pero son muy arenosos y por lo tanto la retención de humedad es muy baja y eso los lleva pues a esa condición de ser zonas secas a pesar de que la vegetación sea, la precipitación sea digamos suficiente, pero no hay retención de humedad, entonces obvio que hay esos periodos de falta de agua marcados. Cada uno de ellos va teniendo como sus especificidades, tanto en flora como en fauna. Comparten muchas cosas, pero algunos son muy, tanto en fauna como en flora, son de alguno de los tres que mencioné. Eso es lo importante. ¿Qué es importante también de mencionar del bosque seco tropical en Colombia? Se estimaba que en Colombia había más o menos unas 8,9 millones de hectáreas de bosque original. De esas, escasamente se cree que sobreviven unas 720.000, es decir, más o menos un 7,9, casi 8%. Pero no nos debemos, primero que todo, pues eso es una disminución aterradora de la cobertura vegetal del bosque seco tropical. Pero además tiene otro inconveniente y es que por un lado pues ha sido poco estudiado, poco valorado y adicionalmente lo que hay, con algunas excepciones, digamos ahora que mencionabas el Parque El Tuparro, que ya son unas áreas grandes en protección, lo demás son pequeños fragmentos aislados y en esos fragmentos aislados pues es donde se necesita hacer estos trabajos como los que viene haciendo Andrés, que son supremamente interesantes y rescatables en todos los sentidos, y es cómo ir recuperando estas áreas que en algún momento fueron sitios completamente abiertos, sin nada de vegetación, y que van llegando pues allá a unos estados de recuperación muy interesantes. Entonces, esa es como la labor que, como prioritaria que diría uno, empezar a recuperar y a enlazar o a unir esos fragmentos, no solamente por la vegetación como tal y todos los beneficios ambientales que tiene, sino por la fauna también. León, yo quiero, yo quiero contarles una cosa y que Santiago, pues, nuestro amigo camarógrafo, ahora nos muestre lo que es el dosel del bosque seco tropical. Esta tierra, Naranjales, que así se llamó toda la vida, esta tierra hace 35, 40 años realmente era poco protegida, era explotada en ganadería. Y desde esa época para acá, o desde hace unos 45 años, viene recuperándose. Los últimos 20 años han sido muy importantes porque sus propietarios decidieron proteger las quebradas, pero una cosa, no con lo que Corantioquia recomienda, sino mucho más. O sea, en vez, Corantioquia habla de 15 metros al lado y lado. No, estas quebradas ya están casi de 80 metros. Podemos ver que ya se ve la cuenca y ahí es donde se conecta el Parque de las Nubes, que está más o menos a 1850 metros, hasta el río Cauca, 560 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí es donde están los famosos corredores de fauna. Ahora nos hablabas que un bosque seco o cualquier bosque no se puede interrumpir porque pasa una cantidad de cosas. Yo quiero que le expliques para que la gente entienda eso. Claro, cuando un bosque pierde pues como su continuidad y queda reducido a fragmentos, tiene varios problemas. Lo uno es que comienza a haber un exceso de endogamia entre las especies y por supuesto eso tiene una erosión genética pues marcada y las poblaciones van a tener limitaciones para los recursos, sobre todo los de fauna que se tendrían que mover a sitios mucho más alejados, pero con una condición, y es que algunos animales son capaces de pasar de un fragmento a otro, pero hay una serie de aves, sobre todo, que no son capaces de pasar una interrupción de un fragmento a otro, no son capaces, o sea, se tienen que quedar ahí. Si los recursos comienzan a escasear ahí por alguna razón, pues la población se tendrá que o eliminar, pues se morirá o se reducirá a su mínima expresión. Entonces, la tarea y lo que decías ahora de que hace 40 y pico de años viene esto, los estimativos que se tienen por las condiciones específicas del bosque seco tropical
Si esto fuera una zona húmeda, seguramente era muy distinto, porque hay una disponibilidad de agua prácticamente permanente durante todo el año. Aquí no es esa condición. Entonces ellos tienen unos ritmos de crecimiento y de quietud, si así lo podemos llamar, que corresponden a las épocas de verano y de invierno. Entonces, para uno recuperar una zona de estas, se estima que recuperar más o menos la masa arbórea podría tardar cerca de por lo menos 80 años para recuperar un 80% de la masa. Y que para la fauna, los estimativos son todavía peores, que hablan de por lo menos 150 años. Entonces dice uno, bueno, y alguno dirá, bueno, pues que eso no me va a tocar a mí. Es que a nadie le ha tocado la historia del planeta completa, absolutamente a nadie. A cada uno le toca su partecita. ¿Qué sería el llamado para hacer? Empezar a lo más pronto posible. Como hay un dicho de esos, tal vez oriental, dice que el mejor momento para sembrar un árbol es hace 20 años, ¿cierto? Si usted ya lo sembró, maravilloso. Mientras más se demore, peor. Lo otro es que esta es una zona, como decía, de buenos suelos, de buena disponibilidad en su momento. Tendrán momentos de calma, pues de más quietud, digámoslo así, por la época de verano. Pero las especies de aquí, que son muchas, en el bosque seco tropical de Colombia, en los bosques secos se han reportado aproximadamente 2.600 especies de plantas. Se han reportado cerca de 260 especies de aves, más o menos 60 de mamíferos y por ahí 82 de reptiles. Entonces uno dice, posibilidades de recuperación sí hay, claro que sí, empiece. Y sobre todo que a nivel de árboles, si ya hay muchos como vimos ahorita, hay muchos más, hay muchísimos más. Si uno empieza a hacer la lista de qué funciona aquí, hay cantidad de cosas de aquí, nuestras, no tenemos que empezar a traer cosas de ninguna parte. Recordemos que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y que tenemos de los árboles y de las palmas y de todo más hermosas y más espectaculares del mundo, ¿cierto? Entonces no necesitamos pues ponernos a traer que no sé qué que vio en Medellín, traes una araucaria para sembrarla aquí, pues absolutamente esa sí está en el lugar equivocado, ¿cierto? Claro. Cuando tiene semejantes árboles como los piñones de oreja, los algarrobos, los guásimos colorados, el otro guásimo, los camajones, por ejemplo, los guayacanes que crecen por aquí, los higuerones, bueno, todo ese mundo de árboles que son sencillamente majestuosos y que ayudarían de inmediato a conformar ese dosel. Aquí ahora nos mostraba Andrés a la entrada unos árboles que trasplantaron ellos cuando hicieron la portería, que era una portería pues completamente limpia, en una zona donde la sombra no es un lujo, es una necesidad imperiosa, ¿cierto? Aquí no es que yo voy a sembrar un árbol porque me parece bonito y qué bueno tener, no, es que hace falta. Es el sistema de aire acondicionado más barato y más eficiente que usted puede realmente conocer. Entonces, hay toda la posibilidad. Él nos mostraba ahorita entrando unas ceibas y unos amanes que trasplantaron, que implican algún grado de trabajo, por supuesto, prepararlos y cargarlos con una máquina y todo. Pero ¿cuántos tiempos se ganó? Ya esos árboles son unos árboles grandes, hermosísimos, sería muy bueno mirarlos ahorita. ¿Y cuántos años se ganó? Y sobre todo, ¿para cuántos años más estarán programados ahí si no hay pues ninguna eventualidad que se salga de lo normal, una enfermedad que los mate o alguna cosa? Uno podría decir que hay árboles para 100 años más o mucho más de 100 años. O sea, la inversión fue perfectamente lógica y sensata, diría yo. Hay una cosa importante. Yo les hice y vamos a mostrar unas imágenes del CIRCA. El CIRCA es una alianza con Confama, con Odinsa, con Argos, y es un gran vivero que tiene capacidad de producir 500.000 árboles al año, y es para toda esta zona. Si usted tiene una finca, una tierra, vaya al CIRCA, haga su solicitud y allá le entregan los árboles. ¿Dónde está el CIRCA? El CIRCA está aquí en La Pintada. Te lo voy a mostrar para que veas un programa bien hecho con tecnología solo de bosque seco tropical. Bueno, en el 2011, cuando
me llaman para hacer esta parcelación. Llamémoslo que me inspiré mucho y quise hacer una parcelación temática, pero solamente haciéndole honor al bosque seco tropical. Yo recuerdo que llamé a Nicolás Hermelín y su equipo de trabajo que acababan de hacer la restauración del Jardín Botánico de Medellín y estaban en Parques del Río ya en unos procesos. Y esta parcelación en cada lote tiene un micro bosque seco tropical. O sea, si usted tiene acá un lote, siembre su microbosque seco tropical que ya lo tiene planeado. Y lo otro que quiero decir, el mejor sembrador es la naturaleza. Deje estas tierras solas, ayúdeles un poquito con los árboles y ellas se les poblan solas, sobre todo cuando tienen esta cantidad de semillas y de aves y de mamíferos dispersando Dispersando, semillas. sí. Sí, ¿Correcto? ese es un tipo de restauración que llaman pasiva, que es dejar que la naturaleza haga su trabajo, limitando el acceso a, digamos, al ganado y limitando el acceso a que haya gente que quema y que tumba y eso, ¿cierto? Entonces dejar que la naturaleza haga su trabajo. Pero se le puede ayudar, que se llama activa, es una restauración donde uno ayuda y ayuda con árboles de esos. Yo quería hacer el comentario porque me parece muy interesante lo de la parte temática de la parcelación, de que cada uno tenga como su manchoncito de bosque representativo, pero quisiera también mencionar lo siguiente. Los árboles que crecen por aquí son árboles de gran porte la mayoría. No estamos hablando de arbolitos chiquitos y coitas de esas. Tienen que ser supremamente prudentes donde lo siembran, sobre todo con relación a las construcciones, a las piscinas que seguramente va a querer tener cada uno en un clima como este, todo lo demás. Entonces hay que ser muy prudente donde los va a poner. No son que yo voy a sembrar un piñón de oreja a 5 metros de la piscina. Pues ya entró mal, ¿cierto? O un caracolí, o un camajón, o cualquier árbol de esos. Eso tiene que estar en lugares con suficiente espacio. Claro. Ojalá cerca a las quebradas y todo, que son áreas de retiro donde uno seguramente no va a construir por muchas restricciones, inclusive que hay al respecto. Y sobre todo es porque cuando uno comete esos errores, por desconocimiento, por no asesorarse, después se llega a un dilema. Bueno, la casa o la piscina o el árbol. La pierde el árbol, con seguridad. Nadie va a decir, yo te voy a quitar la piscina para que el árbol... No, con seguridad es el árbol que va a terminar o talado o mutilado. Y esa no es la idea. La idea es que eso, si se sembró, sea para que crezca bien, para que se luzca, para que perdure muchísimos años y le toque a los que vienen atrás. Por eso decía ahora también que no manejar ese egoísmo que es tan común. No, eso no me va a tocar a mí. A nadie le ha tocado la historia del planeta entera. A nadie, absolutamente a nadie. Cada uno es un poquito. Y sobre todo que si esa mentalidad la hubieran manejado, digamos, los abuelos de nosotros, en Medellín, pongamos un caso, Medellín. Si ellos hubieran manejado esa misma mentalidad, nosotros no sabríamos que es una ceiba, ni sabríamos que es un piñón de oreja, ni un caracolí, porque eso no es de allá. ¿Por qué lo llevaron? Afortunadamente lo llevaron y no fueron inmediatistas como eso no me va a tocar a mí. Y de pronto allá uno sus sorpresas. Andrés ahora hablaba del arboretum de la universidad. En el arboretum de la universidad cuando se empezó por los lados del, pues ya como un programa más establecido por los lados del 84, siempre habría críticas también. De eso no se sabe nada, bueno, eso no sé qué, eso quién sabe, bueno. Pues hoy ya tenemos árboles produciendo semillas, hay regeneración de ellos, hay árboles grandes, allá hay unos árboles que tienen casi 30 y pico, casi 40 metros de altura, o sea, sí se llega allá, y no estamos hablando de grandes épocas que dice uno, no, es que lo sembraron hace 200 años, no, estamos hablando de árboles del 88, 89, 84, o sea, estamos hablando de 30 y pico, 40 años. O sea, lo importante es arrancar y arrancar de una y con una característica y es, cada hoja que le sale a un árbol es motivo de deleite, cada hoja que le sale. Cuando usted venga a su lote y va y revisa, mira las hojitas tan hermosas que le salieron al guásimo colorado, mira este ficus como va hermoso, ve, ya le llegaron los pajaritos, ya están allá arriba. No. Eso es un motivo de disfrute total. Si uno no disfruta con esas cosas, ¿con qué más va a disfrutar en un planeta de semejante belleza como el que nos tocó? Así es. León, por último, listo, por último.
El arboreto de la Universidad Nacional se llama León Morales Soto, en honor a él, que fue el que lo hizo con un equipo, con sus estudiantes. Lo pueden visitar porque eso es público, ¿no? Uno Sí. puede visitar, digamos, el que le gusten los árboles puede ir allá. Claro. Sí, te coordina con la Oficina de Gestión Ambiental Ok, eso es y ya. lindo ir allá, porque Bueno, es un arboreto que o sea, usted consigue árboles de todas partes. Bueno, de, León, de todas hombre, maneras, vamos a seguir en este un, podcast. un puntico. Eso pues no es una labor ni mucho menos exclusiva mía, por supuesto. Sí, Son sí, muchas las personas sí, que claro. en muchas formas han contribuido y lo importante no es quién se le encarretó a eso, sino que ahí está. Y está para el disfrute de pues de todos, todo el Así que es. quiera. Así Chévere. es. Yo quiero que este podcast va a ser en diferentes sitios. Estamos en Naranjales, ya vamos a ir a otro lugar y luego vamos a ir a la orilla del río. Pero yo Mm, quiero que León ahora nos cuente los árboles más significativos del bosque seco claro. tropical, que a él le parezcan más significativos y más importantes para que todos estos finqueros y estos urbanizadores se antojen de sembrar esos microbosques o bosques. Mm.